Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Hoy continuamos nuestro estudio de Apocalipsis y hoy lo estudiamos el título Sé fiel. Dígale al que está al lado, sé fiel. Hoy quiero recordarles que cada carta que el Señor Jesús le dijo al apóstol Juan que escribiera, tenían 8 características o 8 divisiones, ¿verdad? Las vimos y en cada carta las vamos a ver. Estas divisiones son, hay un destinatario, hay una presentación de Jesús, un elogio, alabanza o reconocimiento, una reprimenda o amonestación, una exhortación, una advertencia, juicio, una promesa y por último, una interpretación profética. Recuerden que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el ángel enviado por Dios se le dijo a Juan, escribe las cosas que son, las que van a ser después de estas, y luego las que serán aún mayor después. Es decir, le habló de 3 tiempos, de un tiempo pasado, un presente y un futuro. Y hemos entendido que el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis no solamente fueron escritas a 7 iglesias que existían, porque existía la iglesia de Éfeso, lo estuvimos estudiando. Hoy vamos a estudiar otra iglesia a la cual le fue enviada una carta. En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, del versículo 8 en adelante, está la enseñanza del día de hoy. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y no puedo perder la oportunidad de reafirmar lo que dije la semana pasada, porque eso es uno de los grandes problemas que ocurren a nivel mundial. La carta fue escrita al ángel. Será en la iglesia que está en Esmirna. ¿Ustedes saben lo hermoso que había en aquellos entonces? Oiga esto. En Esmirna, que era una ciudad igual que Éfeso, ¿cuántas iglesias había? Una sola. Si hoy el Señor enviara su palabra y dijera, escríbele a la iglesia que está en Catialamar, wow, el que recibe la carta no sabe para dónde va a ir. ¿A cuál iglesia? ¿Qué tiempos, verdad? Todos los cristianos estaban unidos. Nosotros desde el principio hemos luchado por la unidad. Bueno, aquí dice que la carta fue escrita al ángel. La palabra ángel viene del latín angelus, del griego ángelos, del hebreo malak, y significa mensajero. Dios envía un ángel, oiga bien, Dios envía un ángel y le hace esta revelación a Juan para que el ángel le explique las cosas que él va a ver. Si usted ha leído el libro de Apocalipsis, se dará cuenta de todas las cosas que se ven en el libro y que el ángel del capítulo 1 acompaña a Juan y le empieza a decir lo que eso significa. Ahora, dice allí, en el verso 8, que la carta es dirigida al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Será que en esa iglesia había un ser espiritual, verdad? Como lo pintan por ahí con 2 alitas en la espalda, y que esa carta fue dirigida a ellos. No. Sencillamente en esa iglesia había un hombre que era un mensajero de Dios. Dios llama aquí al pastor de una iglesia su mensajero. ¿Ve? Les comentaba la semana pasada, Efesios capítulo 4, verso 11 al 12, esto. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amados, yo les voy a decir, hay institutos bíblicos donde uno estudia, donde una persona que va sale con un credencial que lo acredita
como pastor. Ahora, el versículo 11 me dice que el que constituye a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros es solamente Dios. ¿Sí o no? ¿Lo está leyendo? Es decir, uno podrá ir a un instituto y recibir la información intelectual, pero eso no lo hace a uno de estos 5 ministros, sino que el ministerio quien lo constituye en uno es el llamado que Dios le hace a cada uno en forma personal. Amén. Lo tremendo de esto, que estos 5 ministerios, uno de los ministerios que es tomado no con la importancia que tiene, es el ministerio de ser pastor. Quienes estamos al frente de una iglesia no tenemos horario. Yo trabajo con una empresa de 1 hora hasta determinada hora, pero cuando alguien es pastor, los 7 días de la semana tiene que estar disponible y las 24 horas del día también para cualquier emergencia o alguien que lo necesite. Por eso que tiene que ser un llamado. Ahora, cuando el ángel manda la carta a la iglesia, no se la mandó a los apóstoles, que eso es lo que me encanta. No se la mandó a los profetas que estaban allí. No fue enviada a los evangelistas de esa iglesia, ni a los maestros. Fue enviada y exclusivamente a los pastores. Eso le da una autoridad y una responsabilidad a quienes somos pastores. Porque Dios está tratando en una iglesia, no a través del apóstol, no a través del profeta, sino a través de los pastores. ¿Lo está entendiendo? Y algunas personas ponen al pastor de lado y no, este es un profeta. Y el profeta está allá en el Talmacuro y yo voy a Talmacuro a oír una palabra. Pero el pastor de su iglesia le dice, mira, hay culto. No voy. Disculpa, pastor, me voy a oír un profeta de Talmacuro. ¿Me está entendiendo? Yo sé que eso no pasa aquí, pero es bueno decirlo con tiempo. Hay otros que dicen, no, es que vino el apóstol tal. Pero que cuando Dios empezó a tratar con su iglesia, la carta fue a los pastores. Es decir, que los pastores son los que tienen que dar cuenta por la iglesia. No va a ser el apóstol, ni va a ser el profeta, va a ser el pastor. Y si el pastor es el que tiene que dar cuenta por la iglesia, eso le da autoridad. Hebreos capítulo 13, verso 17 dice, obedeced a vuestros pastores cuando estén de acuerdo con ellos. Amén. No dice eso. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El Señor me envía una carta a mí. Escribe al ángel de la iglesia Arará. Y yo le digo, Señor, ¿para qué me mandas esa carta? Si yo tengo unas ovejas que son unos chivos, no hacen caso, no obedecen. Yo no puedo responder por ellos. Yo no te puedo dar cuenta por ellos porque no me obedecen, no se sujetan. ¿Están entendiendo? Y la desobediencia es uno de los mayores pecados. Y un principio para caer en la desobediencia, ¿saben cuál es? ¿Saben usted cuál fue el primer pecado de todo el universo? Oiga bien, digo del universo, no digo de la humanidad. De todo el universo, fue el orgullo. Lucifer, Satanás, el diablo, Apolión, Abadón, como usted lo quiere llamar, llegó un momento y dijo, bueno, ¿y por qué yo en vez de dirigirle la adoración a él? Oye, yo soy una preciosura, yo soy perfecto en todos mis caminos, que me den algo a mí. Y quiso ponerse en el lugar de Dios. Y cuando hay gente en las iglesias que dicen mucho por qué y están reclamando sus derechos personales, en vez de negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y seguir a Jesucristo, está en el comienzo de un camino que le puede parecer derecho, pero ese camino es torcido y le va a llevar a la muerte. Entonces, aprendemos aquí que la responsabilidad del pastor también le trae como anexo que su iglesia debe obedecerlo y debe sujetarse por amor. No porque amen al pastor, es porque amen a Dios.
Amén. No porque el pastor me parece agradable, me sujeto. Pero cuando el pastor dice una cosa que no me gusta, no me sujeto. Bueno, la Biblia dice en Romanos que todas las autoridades que existen han sido puestas por Dios y que hay que someterse a ellas. Bueno, yo digo esto porque muchas personas cuando no se sujetan o no obedecen, y yo lamento que no estén muchos de ellos presentes, porque les han pasado cosas por no sujetarse y obedecer, cuando lo que queremos es sencillamente lo mejor para ellos. La palabra iglesia viene no lo escribí aquí, pero la palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa grupo de personas, asambleas llamadas hacia afuera. Entonces, en la antigüedad, cuando las personas decían, vamos a la iglesia, nadie entendía que iban a un local. Entendían que iban a una reunión de personas. Oiga bien. Entonces, usted no le puede decir a una persona, mira, no, yo te espero en la iglesia, para decir el local. Diga, te espero en el local de la iglesia. Amén, que es diferente. El local donde funciona la iglesia. Estas 4 paredes no son una iglesia. Usted y yo, reunidos en el nombre de Jesús, sí somos la iglesia de Dios. ¿Ve? Es muy diferente. Ahora, en Esmirna, que es la iglesia que estamos estudiando, igual que la iglesia de Éfeso, igual que las otras 5 iglesias, en cada población existía una sola iglesia. En el tiempo que estamos estudiando la palabra de Dios, en Esmirna y en Éfeso había una sola iglesia. Se reunían en un solo lugar. Que nosotros hagamos una actividad y que podamos invitar a las iglesias de la zona para que vengan. Qué difícil es. Nosotros aquí enseñamos, y quiero que usted lo escuche, cuando nos invitan, nosotros apoyamos. Muchas veces hasta suspendemos el servicio y vamos a las iglesias que nos piden apoyo. Porque no es solamente decir, nosotros buscamos la unidad, sino que tenemos que demostrar que buscamos la unidad. Pero en los tiempos bíblicos había un solo pastor en toda la ciudad de Esmirna y pastoreaba a todos los creyentes de esa ciudad. ¿Qué les parece? ¿Ah? Es decir, que en vez de mejorar, vamos peor. Es más, yo se lo voy a decir a usted si usted es nuevo en el Señor. A lo mejor usted conoce otras iglesias de la zona y probablemente usted conocerá que aquí hacemos las cosas de una manera, en aquella de otra forma, y usted dirá, bueno, ¿y quién lo está haciendo correctamente? Yo lo único que le digo es que lea la Biblia y que el Espíritu Santo lo guíe. Porque nosotros no vamos a hablar de las cosas malas que puedan estar haciendo otros. Nosotros vamos a hablar de las cosas buenas que Jesucristo quiere hacer en las personas. Ya cada uno dará cuenta por lo que haga. Esmirna viene de la palabra Esmusna, en turco, İzmir, traducido al español, significa mirra aplastada. Mirra. ¿Cuántos han escuchado la palabra mirra antes? ¿Verdad? Vamos a ver cómo están esas memorias. Nuevo Testamento. Aparece la palabra mirra en 4 ocasiones. Esta es la última. ¿Usted sabe cuál es la primera? Cuando Jesús nació, vinieron, ¿de dónde saca usted que eran reyes? En mi Biblia no dice que sean reyes, ni que sean magos, ni eran 3, ni eran reyes, ni eran magos. Lo dice la Biblia. No tengo tiempo para explicarle por qué no eran 3, no eran reyes, ni eran magos, porque ese no es el tema. Pero ellos le ofrecieron, y digo ellos porque eso es lo que me dice, que eran varios, le ofrecieron mirra, que era una especie que se utilizaba en la conservación de los alimentos y especialmente era también como se utilizaba como una especie aromática y que había que machacarla para poder sacar la esencia. La otra ocasión en que nosotros vemos la mirra, ¿alguien se acuerda cuándo fue? Cuando Jesús estaba en la cruz. Le ofrecieron hierro con mirra. La tercera ocasión es cuando Jesús muere y las mujeres van a llevar
mirra y especias aromáticas para envolverles. Es decir, que la mirra era algo muy conocido. Ahora, la ciudad de Esmirna, ¿verdad?, significaba mirra aplastada. ¿Dónde quedaba la ciudad de Esmirna? Ustedes pueden ver la iglesia de Éfeso, que lo estudiamos la semana pasada, en Turquía, y más o menos como a unos 70 kilómetros existía la ciudad de Esmirna. Déjenme decirle o recordarle que la semana pasada cuando estudiábamos, veíamos que de Éfeso quedan solamente ruinas. Pero déjenme decirles que Esmirna existe en la actualidad, que no se conoce con el nombre de Esmirna porque ahí se habla turco. Ahí se conoce con el nombre turco de Izmir. Es decir que I-Z-M-I-R, Izmir. Ese es el nombre actual de esta ciudad a la cual fue enviada una carta. Era conocida como la reina o la corona de Asia Menor. El emperador tenía allí una casa vacacional. Había en Esmirna, había un templo muy importante dedicado al dios Baco, al dios del vino. Aquí ven algunas fotos, algunas son ruinas y otras son fotos actuales de Izmir o Esmirna. Existe. Algunas personas piensan que todas las ciudades que están en la Biblia no existen. Qué bueno cuando nosotros podemos ver que sí existía existía y existe esa localidad de Esmirna a la cual es enviada una carta. Y miren la magnitud. Vuelvo a decir, qué hermoso era que todos los cristianos de Esmirna, todos los cristianos de Éfeso, todos los cristianos de Corinto, todos los cristianos de Galacia, todos los cristianos de Tesalónica, ¿verdad?, se reunían en un solo lugar y tenían un solo pastor. No en la actualidad, que hay una división tan grande. Eso está profetizado. Por eso es peligroso que no luchemos por la unidad. Jesús dijo en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, aquella noche cuando él estaba orando, pidiendo que si era posible la copa fuera pasada de él, pero que se hiciera la voluntad de Dios ante todo, él dijo: Padre, te pido por estos grandes dormilones. Recuerda que se quedaron dormidos, ¿verdad? Pero te pido por esto, están dormidos y todos, pero te pido por ellos. Y no solamente por ellos, porque ahí tú los ves, Señor, dormidos y todo, pero estos son tremendos hombres en tus manos. Yo solamente no te pido por ellos, te pido por los que han de creer a través de ellos, para que ellos sean como tú y yo somos uno, ellos también sean uno, y el mundo reconozca que tú me has enviado. ¿Ve? Pero ¿qué pasa en la actualidad? Qué difícil es ponernos de acuerdo con otra congregación, porque diferimos y empezamos a tener diferencias y empezamos a decir que es cultura. ¿Saben? Una de las zonas de aquí de Venezuela donde el evangelio está más contaminado, más corrupto, más apóstata, es aquí en la Gran Caracas. En el interior, el evangelio se mantiene dentro de unos parámetros diferentes, pero aquí por la influencia social del mundo, el cristiano quiere ser popular, el cristiano quiere ser próspero materialmente, no importa que espiritualmente no lo sea. Y cede hasta las tentaciones del diablo y justifica con su libertad espiritual para caer en el libertinaje. Dios permita que nosotros podamos a través de nuestro ejemplo marcar la diferencia y el camino que lleve a la gente a Jesucristo. Porque solamente es con nuestro ejemplo. No es lo que digamos lo que va a convencer a la gente, es lo que hagamos día a día. La Biblia me enseña que yo debo ser santo en toda mi manera de vivir. En público y en secreto debo ser santo. Y el pecado es pecado en público y es en privado también es pecado. Lo que pasa es que se necesita valor para eso. ¿Y saben lo que también se necesita para señalar con el dedo un pecado? Que usted tenga una vida libre de pecado para poder
decirle como Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Porque si Natán estaba en pecado tenía que quedarse calladito y no podía decir nada. Pero volviendo al tema, Esmirna, la carta fue enviada a esta ciudad, al pastor de esa ciudad. Y nos dice, verso 8, lo leíamos, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y ahora viene lo que nosotros hemos llamado la presentación. En cada carta, Jesucristo se presenta de una manera diferente. ¿Sí? Mire, si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué es Dios para usted? Estoy seguro que su definición no va a coincidir con la de otros ni con la mía. ¿Por qué? Porque Dios se le ha revelado a usted de una manera diferente. Porque lo que Dios ha hecho en su vida no es lo mismo que ha hecho en la mía. A lo mejor para usted Dios es el Dios todopoderoso porque le hizo un milagro que nadie podía hacerlo. Pero para lo otro a lo mejor es el Dios sanador porque le hizo un milagro de sanidad. Para otro es el Dios que le proveyó materialmente. Bueno, hay tantas formas. Ahora aquí Jesús le habla a la iglesia de Esmirna muy diferente a cómo se le presentó a la iglesia de Éfeso. Vamos a ver cómo se le presentó a la iglesia de Esmirna. Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Se le presenta a la iglesia como el Dios que en todo momento está. Porque si es el primero y es el último, abarca todo el tiempo. ¿Lo está entendiendo? Ahora, luego habla de otra cosa. Yo estuve muerto, pero vivo. Y más adelante vamos a entender por qué de esta presentación. Porque Jesús le está diciendo, mire, yo sé lo que es la muerte. Yo sé lo que es sufrir. Pero sabe, yo vivo ahora. Cuando mis enemigos se alegraron aquel viernes a las 3 de la tarde porque yo estaba muriendo, humillado en una cruz, 3 días después me levantaba de entre los muertos para morir nunca más, como primicia de todos los que habían de resucitar. Yo estuve muerto y vivo. Y si yo estuve muerto y vivo, aunque tú mueras, tú vas a vivir también. ¿Ve? Porque uno de los miedos que le tiene la gente es a la muerte. Hace 3 días atrás, Dios honró la vida de un cristiano de una forma tremenda. Yo vi la noticia por la televisión, no recuerdo ahorita el nombre del jugador, pero sé que es del Congo, y él murió en pleno partido. Tuvo 78 minutos muerto y lograron resucitarlo. ¿Saben lo tremendo? Ese hombre es cristiano. Véanlo en las noticias. No recuerdo el nombre de él. Y hoy lo veía en un noticiero cristiano. Porque yo vi la noticia de todo lo que pasó, pero no sabía que era cristiano. En la otra hablaban de que justamente hubo una persona que vio que ocurrió, y oró, bajó, y fue el que lo atendió y fue el que participó en las diferentes técnicas de resurrección hasta que el hombre resucitó. Y resucitó de lo más tranquilo como si no hubiera pasado nada. La ciencia enseña que después de 3 o 5 minutos hay daños cerebrales irreversibles. Tuvo 78 minutos. Pero volviendo a este estudio, Jesús se presenta como quien abarca todo. No hay nada antes de mí, ni hay algo después de mí. Yo soy el primero y el último. Pero hay gente que anda buscando cosas después de Jesús. Hay gente que no le satisface Jesús. ¿Ah? Wow, yo me deleito oyendo la palabra de Dios. Si hay un hombre o una mujer en la televisión o en la radio que está hablando la palabra de Dios, y yo me gozo. Pero si está hablando como si estuviera dictando un curso de autoayuda o de mejoramiento personal, yo no oigo eso. Porque lo que produce palabra de vida eterna es palabra que venga de Dios. La que produce fe es la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Ok, seguimos adelante. En todas las cartas siempre hay un elogio.
Y yo quiero decirles esto porque a mí se me había olvidado hace tiempo de dónde yo había aprendido algo. Y me han corregido muchas veces eso. Y me lo han criticado. Se me había olvidado. Viene la costumbre que les voy a explicar. Elogio. Vamos a ver qué decía el Señor de la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras. ¿Sabe? Esa palabra se la dice a todas las iglesias. Yo conozco tus obras. Y cuando se refiere a la palabra obras, se refieren a los frutos directos de tu conducta, a los frutos de tu espíritu, los que están en Gálatas. Yo conozco tus obras, yo conozco cómo piensas, yo conozco cómo sientes y yo conozco cómo hablas. Óigalo bien, Dios lo conoce. Quizás este pastor no sabe cómo usted, aquí es el hombre más santo, pero en su trabajo suelta unas palabras irrepetibles. Yo conozco tus obras. Aquí eres una persona santa, pero en tu casa dices unas palabras irrepetibles. Yo conozco tus obras. Y así le habla Jesús a todas las iglesias. Porque dice que Él se movía en medio de las iglesias. Y no hay nada que usted o que yo pensemos, sintamos o hablemos que Él no sepa. Y yo conozco tus obras. Y seremos juzgados por nuestras obras. Número 2. Y tu tribulación. Algunas personas que no leen bien la Biblia, más que todos los que están en la corriente teológica amilenarista, enseñan que la iglesia va a pasar por la tribulación. Lo que se conoce como la gran tribulación. Y utilizan este ejemplo. La palabra tribulación aquí no es otra que una palabra refiriéndose a problemas. Yo conozco tus problemas. Yo conozco tus angustias. Así que si usted tiene problemas, angustias, ansiedades, déjeme decirle algo bueno. Dios lo conoce. Y si usted está hoy aquí es porque Dios quiere que usted sepa que Él conoce tu problema. Número 3. Y la pobreza, pero tú eres rico. ¿Sabe? La iglesia en Esmirna, según lo que se ha podido ver, era una iglesia muy pobre. La palabra pobreza aquí habla de una palabra en griego, las personas que no tienen nada, que no tienen casa, que tienen apenas para comer, que tienen apenas para vivir. Es la palabra que dice que la iglesia de Esmirna era así. Los cristianos de Esmirna eran cristianos sumamente pobres en lo material. ¿Qué diferencia de muchos cristianos ahora que están quejándose porque tengo un carrito y ya está viejito? No, yo quiero uno del año, de paquete. Y el teléfono que tengo, tiene que ser uno nuevo, ¿verdad? Pero aquella gente apenas tenía para comer, y cuando podía comer, porque tenían tribulaciones, tenían problemas y dificultades. Y usted me dirá, bueno hermano, pero no eran hijos de Dios. ¿Sabe que el diablo le está enseñando a la gente que si usted es hijo de Dios, usted no tiene problema? Entonces, la gente se cree esa mentira, y para que el cristiano no tenga problema, tiene que estar en buenas con el diablo. Porque el diablo es el príncipe de este mundo. Y él es el que mueve todas las cosas. Entonces, cuando usted se porta muy bien con el diablo, pues el diablo no se mete con usted, lo deja tranquilito, lo deja prosperar materialmente para que usted no venga a la iglesia y que piense que solamente por diezmar y ofrendar usted está haciéndolo bien. ¿Me está entendiendo? Él le dijo, yo conozco tu pobreza, pero déjame decirte algo, tú eres rico. Tú eres rico. El libro de Proverbios dice, hay quienes piensan que son ricos, pero son pobres. Hay quienes piensan que son pobres, pero son ricos. La mayor riqueza es la espiritual. La Biblia dice que la bendición del Señor no añade tristeza con ella. Así que hay gente que está midiendo su relación con Dios, si es pobre o no es pobre. La iglesia de Esmirna era pobre, apenas tenía para comer.
cuando podía comer. Quizás usted dice, wow, en esa iglesia yo no quiero ser miembro. Porque los últimos mensajes que hay desde hace como 15 años para acá, la doctrina de la prosperidad, siembra para que seas próspero, no importa el pecado, pero siembra. Y el diablo dice, ok, hazlo, yo te voy a prosperar económicamente para que sigas en pecado y creas que estás bien. Y le eches la culpa de vez en cuando a que soy yo. Pero eres tú que no te has arrepentido. ¿Me está entendiendo? Entonces, esta es una de las situaciones en las que yo quiero que usted entienda en el día de hoy. Si usted económicamente se siente pobre, déjeme decirle que Dios le está diciendo, tú eres rico. Tienes la mayor riqueza del universo. Me tienes a mí. Y mía es el oro y la plata, y la tierra y su plenitud. Así que él elogia su pobreza. Vamos a ver qué sigue diciendo la palabra. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En la ciudad de Esmirna había también una sinagoga y habían judíos. Y él dice que él conocía la blasfemia, los insultos, las cosas horribles. Generalmente la palabra blasfemia es cuando nos referimos a algo que tiene que ver con Dios, que es mentira, o algo divino. Y él está diciendo, no se preocupen, yo conozco lo que están diciendo los judíos de ustedes. Y sabe, si usted está viviendo una situación en que alguien está hablando mal de usted, el Señor le dice en esta noche, yo lo conozco, yo sé lo que están diciendo de ti. Y recuerden el sermón del monte allá en el capítulo 5 del libro de Mateo. Gozaos y alegraos cuando la gente diga toda clase de cosas contra vosotros. ¿Cómo? Ajá. Porque así persiguieron los profetas que fueron antes que vosotros. Amados hermanos, todos nosotros recibimos blasfemia. Y si los que no conocen al Señor hablan mal de nosotros, lo aceptamos. Pero lo triste es cuando es un hermanito, una hermanita, un líder. ¿Sabe? Y eso no es que me lo dijeron. Eso es que yo lo vivo. Oiga bien, estoy utilizando presente. Es que yo lo vivo. Pero yo confío en la palabra. Yo conozco las blasfemias de lo que dicen ser judíos. En los tiempos en que esta carta fue escrita, ser judío era algo muy importante. Porque dentro de su cultura y dentro de la enseñanza que ellos habían recibido de los tiempos de Moisés, el único pueblo de Dios sobre toda la tierra con la cual Dios estaba tratando eran los judíos. Y decir, ser judío era decir, soy pueblo de Dios. Y aquí pudiéramos decir, y la blasfemia de los que dicen ser pueblo de Dios. Porque el problema era que eran los que estaban hablando. No eran los paganos, no eran los idólatras. Eran los judíos, los del pueblo de Dios que estaban hablando. Y mira lo que le dice Jesús. Y no lo son. Pero ¿cómo que no lo son? Si son judíos. Se hicieron la circuncisión al 8º día y guardan los preceptos de la ley. Pero Jesús le dijo, no lo son. Son sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque estaban blasfemando contra su iglesia. ¿Qué le parece? Ellos eran judíos. Y podían cumplir los 613 mandamientos, uno atrás de otro. Pero estaban atacando a sus hijos. Y Jesús dijo, ellos no son. Imagínense, en vez de llamarlo iglesia de Dios, pueblo de Dios, los llama sinagoga de Satanás. Eso es tremendo, ¿verdad? Y algunos dicen, no, porque tú sabes que no le podemos decir esto. ¡Wow! Mira cómo llamó Jesús a los judíos que vivían en Esmirna, sinagoga de Satanás, templo del diablo. Yo no creo que Jesús estaría equivocado. ¿Por qué? Porque cuando empezaron las persecuciones, los judíos muchas veces blasfemaban contra los cristianos para que los cristianos fueran perseguidos también. Como dicen en mi tierra, mal de muchos, consuelo de todos. Es decir, no, si nos persiguen a nosotros, que los persiguen también a ellos. Porque ellos creen casi igual que nosotros, creen en el mismo Dios que nosotros.
que no guardan todos los mandamientos como nosotros y no hacen las cosas como nosotros, pero ellos también, así que entonces también perseguía. Y los judíos, en vez de unirse a los cristianos en el nombre de Jesús, se convertían en sus delatadores, se convertían en sus enemigos, a tal punto que cuando Jesús manda esta carta a esa iglesia, le dice: no se preocupe por lo que están hablando esos creyentes de ustedes. No se preocupe por lo que están diciendo otras iglesias. No se preocupe. Ellos creen que son hijos de Dios. Ellos creen que son hombres de Dios, pero no lo son. Son sinagoga de Satanás. Así que recibe esa palabra si usted está viviendo eso con otras personas que le están atacando, que le están blasfemando, que están diciendo cosas. Dios conoce lo que está pasando y Dios sabe quiénes son pueblo de Dios y quiénes no son pueblo de Dios. Aquí ven una foto de la sinagoga de aquel entonces. ¿Ve? Sigamos adelante. Reprimenda. En todas las iglesias hay una palabra de amonestación o reprimenda. ¿Sabe? En la iglesia de Esmirna, Dios no le dice nada. Dios no le reclama nada. Porque justamente ellos no han dejado el primer amor. Por eso es que están sufriendo. Por eso es que están pasando y son pobres. Son pobres porque en vez de trabajar horas extras entre semanas, prefieren venir al culto. En vez de ganarse un bono especial por trabajar los domingos, vienen al culto. Amén. Así que por eso Dios no los amonesta, ni les reclama nada. Qué bello. A la iglesia de Éfeso, que era la iglesia que representa la iglesia apostólica y que fue fundada por Pablo, pastoreada por él, por Priscila y Aquila, por Apolo, por Timoteo y por último por el apóstol Juan, sí la reclamó. Pero en esta no hay una palabra. Si usted está sufriendo porque usted pone a Dios en primer lugar y a lo mejor usted no tiene, oye, llegó la semana mayor, pero no tengo para viajar porque, bueno, me ofrecieron un trabajito el domingo y yo tuve que decirle que no. Me ofrecieron trabajar de noche y dije que no. Y me siento que soy pobre. Usted no es pobre, usted es rico. Entonces, esta iglesia no tiene amonestación. Pasamos al segundo punto. Pero sí tiene una exhortación. Verso 11. Sé fiel hasta la muerte. Hay muchas canciones que dicen sé fiel hasta la muerte. Pero usted sabe lo que significaba en aquel tiempo ser fiel hasta la muerte. No es que usted iba a ser cristiano hasta que se pusiera viejito y muriera siendo cristiano. Eso no es lo que estaba diciendo ese pasaje. Sino que usted se iba a mantener en su fe, aunque por eso tuviera que ser muerto. Y algunos no pueden. El trabajo les impide ser fiel. Su pareja le impide ser fiel. Sus hijos le impiden ser fiel. Sus estudios le impiden ser fiel. Su novio le impide ser fiel. Sus estudios le impiden ser fiel. Su deporte le impide ser fiel. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en primer lugar. Por eso. Pero la exhortación le dice, sé fiel hasta la muerte. No le dijo, sé fiel por un tiempo, que yo voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. Sé fiel por un tiempo, que esa puerta que estaba cerrada yo la abriré. No, sé fiel hasta que te maten por mí. ¡Wow! Eso es tremendo. Jesús no dijo que aquel que no se negara a sí mismo no podía ser su discípulo, que el que perdiera la vida por él la ganaría. ¿Está usted dispuesto a ser fiel hasta la muerte? Porque la Biblia enseña que el que no es fiel en poco, tampoco lo va a hacer en mucho. Algunos dicen, no, pero eso es para los líderes. No, eso es para usted, porque si usted no va a poder ser fiel, si usted no vive una vida de oración y de una buena relación con Dios, ¿cómo se va a enfrentar a usted con el diablo? ¿Con palabras? No, hermano, tiene que estar vestido de poder de lo alto y vestido con toda la armadura de Dios. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida.
¿Sabe que yo era uno que yo escuchaba y hasta yo decía esa frase cuando hablaba de las coronas? Cuando estemos en el capítulo 4 vamos a estar hablando un poquito de eso. Y algunos a veces decíamos nosotros cuando éramos jóvenes, decía, bueno, al cielo no importa que no me den nada, pero estoy en el cielo. Pero ¿sabe usted que en la Biblia aparecen 5 coronas para los cristianos? 5. Y usted va a decir que no importa contar que está en el cielo. Y cada una representa algo. La primera corona es la corona de la vida, la que estamos viendo aquí en Apocalipsis 2:10 y que aparece en Santiago 1:2. ¿Y sabe usted lo que representa esa corona de la vida? La resurrección. Yo te voy a resucitar. Si tú eres fiel a mí hasta la muerte, yo te voy a resucitar. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no es la enfermedad que usted pueda tener de pronto y usted piensa que se va a morir. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Sé fiel hasta la muerte que yo te voy a resucitar. Pero recuerdo que cuando yo tenía como 18 años viví una experiencia que se las conté a ustedes. Fui a un pueblito y me presentaron al presidente de los jóvenes. El presidente de los jóvenes era un muchacho en una silla de ruedas, cuadripléjico, así. Y esa iglesia, ¿cómo evangelizaba? ¿Cómo crecía? Cuando a mí me dijeron, vamos para la casa del presidente de los jóvenes, yo me quedé impresionado y me dijo, no te preocupes que todo el mundo que me ve se impresiona. Yo no podré caminar, no podré hacer nada con mis manos, pero yo puedo orar y ver la gloria de Dios. Y él oraba y Dios le revelaba cosas y él le daba las instrucciones a los jóvenes. Y me dice, ¿sabes una cosa, hermano? Algún día en el cielo te veré de nuevo y te voy a decir, yo soy aquel que estaba en la silla de ruedas, pero mira el cuerpo que Dios me ha dado ahora. Él tenía esa convicción. Hay personas que tienen una discapacidad y por esa discapacidad no quieren servir a Dios. Y yo voy a servir a Dios y Dios me la quita. Y si Dios te quiere usar con esa discapacidad, Dios te quiere así para que tú le hables a los que están en la misma situación, para que ellos puedan ver cómo Dios puede usarte a ti, los puede usar y bendecir a ellos también. La otra corona, la corona de la justicia, está en segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Tercera corona, la corona del gozo o de la esperanza, Primera Tesalonicenses 2:19. Cuarta corona, la corona de la gloria, Primera de Pedro 5:4. Y quinta corona, la corona incorruptible, 1 Corintios 9:25. Seguimos. Advertencia. Y no crea que la propaganda se ha descubierto que fumar cigarrillos es nocivo para la salud. Eso lo sabemos nosotros desde cuándo. Verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Oiga bien, mire lo que le está diciendo. No temas. Porque ¿quién no le tiene miedo a que lo metan preso? La palabra aquí les decía que ellos iban a sufrir una persecución. Fíjense, y dice que el diablo era quien los iba a meter en la cárcel. El diablo. Es decir, el diablo no iba a bajar en espíritu, no, iba a utilizar seres humanos y ellos van a estar ahí. Y aún así le dice que iban a ser probados y tendrían tribulación por 10 días. La palabra 10 días la vamos a analizar un poquito más adelante. Pero aquí es profético. Lo vamos a ver en la parte profética. ¿Qué es esa tribulación, esa persecución que ellos iban a tener por 10 días? Salmo 94 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Déjenme decirles que para los judíos estamos prácticamente en el año 6000 y el número 7000, el año 7000 de la creación del hombre, es el reinado
del Mesías sobre la tierra. Fíjense. Ellos no creen en Jesucristo, pero están esperando el Mesías. Le leo estos dos pasajes porque en la Biblia muchas veces la palabra día no se refiere a un periodo de 24 horas, sino se refiere a una época o a una era. Como dice aquí, pueden ser hasta 1000 años. De manera que muchas veces la palabra, cuando la Biblia dice y vendrá el día del Señor, es una época, es un momento. No va a ser un día de 24 horas. Esto porque lo que les voy a enseñar adelante tiene que ver con los 10 días. Vamos a hablar de las promesas que están en esa carta. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere. Ok, al que venciere. ¿Qué significaba vencer para la iglesia de Esmirna? Ser fiel hasta la muerte. Al que venciere, al que muera por Jesucristo, en otras palabras. Oiga bien. Oye, es que yo no, hermano, yo me siento mal porque yo tengo un compañero de trabajo que me dice tonto y yo no aguanto eso. Ya es que no puedo. Yo no entiendo ahora que soy cristiano por qué me pasa esto. Bueno, porque el príncipe de este mundo está contra ti. Arrodíllate. Solamente arrodillados delante de Dios podemos estar de pie ante las circunstancias que estén en contra de nosotros. ¿Qué significaba entonces al que venciere? Al que estuviera dispuesto a morir por el Señor. Ojo, eso es lo que significa. Cuando estudiábamos la iglesia de Éfeso, al que venciere significaba al que volviera al primer amor, ¿verdad? Al que pusiera a Dios en primer lugar. Pero aquí, al que venciere, es al que esté dispuesto a morir por el Señor. Cuenta una sobreviviente de la persecución de Rusia, que cuando empezó la persecución, en los 70, ellos estaban reunidos. Y en Rusia, a los que eran cristianos, los mataban. Y dice que de pronto escucharon que tocaban la puerta. Y se asoman, y eran 3 soldados, uniformados y armados, tocando la puerta. Todos se asustaron. Dice ella que habían como 15 adentro, reunidos orando. A la final abrieron la puerta y entraron. Y uno de los oficiales dijo, ¿qué hacen ustedes aquí? Y uno dijo, estamos orando y estudiando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ah, ¿ustedes son cristianos? Sí. Todos, porque los que no son cristianos pueden irse. Y dice que más de la mitad de los que estaban allí se fueron. Cuando se fueron, él dice, cierren la puerta. Todos empezaron a orar y cerraron sus ojos porque lo que estaban esperando era la ráfaga de las ametralladoras para que los mataran. Y oyen la voz de uno de ellos, que era un cabo, le dijo, abran los ojos. Nosotros somos cristianos también. Y hicimos esto porque teníamos que estar seguros que ninguno fuera un delatador. Vamos a orar juntos. ¿Ve? Esto ha pasado y está pasando. Ahora, ¿qué sería el premio para el que muriera por Cristo? ¿Ah? No sufrirá daño de la segunda muerte. Oiga bien. Es decir, que Dios no nos garantiza a nosotros que usted y yo no suframos daño de la muerte. Dios no le está garantizando a usted que si usted tiene una enfermedad, usted no se muera de esa enfermedad. Hermano, es que la Biblia dice, por su llaga fuimos sanados. Bueno, sí, pero hay personas como la iglesia de Esmirna, en la que Dios está utilizando su muerte para glorificarse. Está necesitando mártires. Y quizá usted o yo vamos a morir de una enfermedad que otros no mueren. Y no vamos a ser sanados. Porque Dios lo que quiere es sanar su alma y su espíritu, que es más importante. ¿Usted cree que cuando Dios manda una enfermedad o permite una enfermedad en nuestra vida no tiene un propósito? El propósito principal es que usted se arrepienta y vea ahí. Cuando yo me enfermo, cuando me pasa algo, y yo reviso mi vida a ver si lo que me está pasando es causa de mi pecado o sencillamente Dios me está preparando para llevarme a un nivel superior. Pero hay gente que se enferma y dice, es una prueba y está viviendo en pecado. No, es un castigo. Ahora la promesa para ellos era, si ustedes los matan, no se preocupen, de la segunda muerte no les va a hacer daño. Estos tenían que ser muy espirituales.
Porque si yo le digo, hermano, si usted en esta tierra, usted vive bajo un rancho, no se preocupe. Porque allá en la Nueva Jerusalén usted caminará por calles de oro. Usted dirá, no, pero yo quisiera aunque sea un ranchito de cemento requemado. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Pero ¿sabe? Lo que nosotros valoramos, para Dios no es lo mismo. Nosotros valoramos el oro y en la Nueva Jerusalén las calles serán de oro, no de asfalto. Entonces que para Dios eso no es importante, el oro. Imagínense, ¿qué querían ellos decirle? Yo voy a impedir que ustedes mueran. Yo voy a impedir que blasfemen contra ustedes. Y yo voy a impedir que ustedes sean perseguidos. Y yo los voy a prosperar, así que pacten conmigo. No. Sé fiel hasta la muerte. Que si tú vences y haces eso, yo voy a hacer que tú no tengas daño de la segunda muerte. Oye Dios, pero eso es después que yo muera. ¿No me puedes dar una bendicioncita aquí? ¿Usted me está entendiendo? Porque hay gente así. Oye Señor, sí, las calles de oro y todo lo demás, pero oye Señor, yo quiero dame una vueltecita por el Caribe, en un crucero, y caminar por allá por Jerusalén, que por cierto es uno de mis sueños. ¿Ve? Y resulta que no, que voy a caminarles por las calles de oro. Bueno, pero ¿y aquí no me puedes dar una? No. De pronto eso no está en el plan de Dios. Y usted y yo lo que tenemos que ser fiel hasta la muerte. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque eso es Dios lo que está diciendo. No le está diciendo yo voy a apartar. Porque no con todas las personas va a ser así. La promesa es que usted no va a sufrir segunda muerte. Y dice, ay Señor, pero yo tengo este dolor aquí en los riñones que me está matando. No importa, tú te vas a morir, sé fiel a mí, que la segunda muerte de Dios y mi dolor. No, prepárate, vas a pasar por el dolor. ¿Me está entendiendo lo que quiero decirle? Así que usted tiene que ser como Jesús. Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Amén. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Miren eso. Esta gente de Esmirna le están diciendo, ok, sé fiel hasta la muerte y te van a matar por mí, pero ¿sabes una cosa? Tú vas a ser un sacerdote mío, tú vas a reinar conmigo 1000 años aquí en la tierra. Wow. Ahí sí la cosa cambia. La segunda muerte. Algunos dicen que algunas personas nacen una vez y van a morir 2 veces. Otras personas nacemos 2 veces y si acaso moriremos una sola vez. Y digo si acaso porque si el Señor viene, nos vamos con Él y no morimos. ¿Ve? Así que si usted no quiere morir 2 veces, necesita nacer 2 veces. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, ay, yo no sé qué hacemos con estas hermanitas que le tienen miedo a una cucaracha, a un ratón, pero los cobardes e incrédulos, mire quiénes están de primeritos en la lista, los cobardes y los incrédulos. Y si usted cree que esta palabra fue escrita ¿a quién? ¿A los mundanos? No, hermano, esto fue escrito a 7 iglesias. ¿Y cómo nosotros le tiramos el Apocalipsis 21:8 a los inconversos? Mírense cómo estaban esas iglesias. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ay, ¿cómo serán esos? Hermano, a las 6:30 nos vemos el domingo y no vienen. Mentiroso. ¿Ah? Tendrán su parte en el lago de fuego y van a tener su parcelita que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miren, lo triste de esto, que estas palabras fueron escritas a una iglesia, no a unos inconversos. ¿Se había fijado usted eso alguna vez? Algunas personas piensan que muchos pasan, mire, y se lo están diciendo es a la iglesia, porque tenemos en la iglesia muchos cobardes y muchos incrédulos. La muerte segunda. ¿Pero qué es la muerte segunda? Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que no puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí nos habla Jesús de la segunda muerte. Nos habla de que no debemos tenerle miedo a que nos puedan matar ahorita.
sino aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y algunas personas creen que aquel se está refiriendo es al diablo. El diablo no tiene ese poder. Ese solamente lo tiene Dios. Ahora, aquí en este pasaje, y quiero que usted lo sepa, para que usted no caiga en la trampa de conseguirse un adventista o un testigo que le restregue en la cara que este pasaje está mal. Déjeme decirle que ese pasaje está mal traducido al español. Así no dice en los originales. Su Reina Valera 60 lo dice así. Pero en los originales no aparece la palabra infierno. No aparece. Hace tiempo yo di una enseñanza sobre eso. La palabra infierno fue añadida a las escrituras. Aparece, es otra palabra. Ya le voy a explicarlo un poquito. Gehenna es la palabra que aparece en las escrituras. Del hebreo Gehinnom, que significa valle de Hinnom. Ahí ve usted una foto de qué es el valle de Hinnom allá en Jerusalén, al sur de Jerusalén. ¿Qué era este valle en la antigüedad? Este valle en la antigüedad era un lugar que en el principio la gente iba a hacerle sacrificio a los dioses paganos y le presentaban a sus hijos y se los prendían fuego como sacrificio a ellos. Luego, Josías, ¿se acuerdan cuando estudiamos a Josías? Destruyó esos lugares y ese lugar, el Valle de Hinnom, fue en un basurero donde llevaban toda la basura, el cuerpo de los homicidas, de los delincuentes, llevaban también los animales, le echaban azufre, los prendían, y cuando Jesús le habla a la multitud diciéndole cuál era el destino final de las personas, para que ellos pudieran entender un poco, le dijo, ¿verdad? Regresando al versículo ahorita, algo como esto: no teman los que matan el cuerpo, más el alma, y no pueden matar. Teman bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna, así como en el valle de Hinnom. Les dio eso como símbolo. Por eso es que si un testigo le viene a usted, mira, ¿tú crees en el infierno? Usted debería decir, no, la palabra infierno no es bíblica. Pero usted tiene una Biblia, Reina Valera, que lo dice, pero eso es un error de traducción que nos está trayendo muchos problemas con aquellos que no estudian las Biblias en los originales. Porque entonces los testigos y los adventistas le dicen, usted tiene una Biblia que está mal traducida. Y como esa parte sí está mal traducida, es verdad, entonces de ahí creen que otros pasajes están mal traducidos. Así que le invito a que compre una versión más actualizada, donde usted va a ver que no aparece la palabra infierno, sino que aparece lugar de tormento o Gehenna, que era el lugar, que era el nombre que se le daba a ese sitio. Este es un tema largo que lo vamos a dar en otro momento. Lo importante es que a los miembros de Esmirna, Dios le estaba diciendo, mire, no importa que ustedes los maten, ustedes no van a ir al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No, ustedes no van a ir a ese lugar. No van a ir porque ustedes han sido fiel para mí, porque yo les voy a resucitar. Y como dice, bienaventurado y santo el que resucita, el que participa en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tendrá poder sobre ellos. Así que si usted nace 2 veces, usted no va a morir 2 veces, va a morir una sola vez, porque la muerte segunda no va a tener autoridad sobre usted. Decimos amén, ¿entendemos eso? Y llegamos al último punto, que yo creo que es lo que todo el mundo quería. ¿Cómo se interpreta proféticamente la carta de Esmirna? Bueno, voy a hacer lo más corto posible porque el tiempo ha avanzado. La interpretación profética es, la iglesia de Éfeso representaba la iglesia apostólica. La iglesia de Esmirna representa la iglesia perseguida. Históricamente desde el año 100, más o menos, hasta el año 312, por ponerle una fecha. Hablamos al principio de que ellos fueron perseguidos. ¿Por qué eran perseguidos los cristianos? Hay 5 razones que aparecen en la historia y en la Biblia lo podemos ver. Usted no consigue en ninguna parte las 5 razones por qué los cristianos fueron perseguidos. Ahora les voy a decir por qué los cristianos fueron perseguidos. Número 1, eran considerados caníbales. ¿Saben por qué? Porque ellos vivían hablando de la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, y vamos a hacer la cena del Señor, y esto representa el cuerpo, y los romanos decían, wow, estos son unos caníbales, se están comiendo a su Dios. Usted no lo sabía, ¿verdad? Bueno.
Segunda razón. Ellos decían que los cristianos desintegraban las familias. Jesús dijo, yo vine a traer espada. Y era verdad. En aquellos tiempos, cuando alguien se convertía en cristiano, lo más probable es que era botado de la familia, porque la familia no lo aceptaba. Y la familia se dividía. ¿Tenían razón? Y quizás usted conoció al Señor y está teniendo problemas. Eso es parte del proceso. Pero hay una promesa para usted. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A veces no se cumple porque dentro del propósito de Dios, tu familia no va a ser salva. Como no era la familia de muchos de ellos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Número 3. Les consideraban ateos. La palabra en griego ateo significa sin dioses. Claro, ellos tenían tantos dioses y ellos nomás tenían uno solo. Y ni siquiera tenían una imagen de él. No tenían Dios, eran unos ateos. La palabra ateo se la aplicaban eran a los cristianos. Mucha gente no sabe eso, de ahí viene el origen. Llamaban a los cristianos sin dioses, ateos. Por eso los perseguían. Y hay mucha gente que persigue a los cristianos cuando nosotros no adoramos sus dioses. Cuando no adoramos al Dios trabajo, nos persiguen. Cuando no adoramos al Dios deporte, nos persiguen. Cuando no adoramos al Dios dinero, nos persiguen. Cuando no adoramos al Dios familia, nos persigue. Cuando no adoramos al Dios madre, nos persiguen. Cuando no adoramos al Dios padre, nos persiguen. Cuando no adoramos el Dios hijo, nos persiguen. Cuando no adoramos el Dios descansar o cualquier cosa, nos persigue. Número 4. Se les consideraba revolucionarios. ¿Por qué? Porque en Esmirna y en muchas otras ciudades había un templo para adorar al emperador, a César. ¿Y saben lo que hacían ellos? Ellos no adoraban al César. No lo adoraban. Porque ellos sabían que sus señores eran Jesucristo. Y estoy hablando de que nosotros no podemos adorar al hombre más que a Dios. Lo que quiero decirle, amados hermanos, que usted en este año electoral, usted debe ser cristiano. Usted no puede ser ni de la oposición ni del oficialismo. Usted tiene que ser cristiano. Vuelvo a decirlo. Usted no puede ser ni del oficialismo ni de la oposición. Usted debe ser cristiano. La iglesia se convirtió, dejó de ser lo que era cuando se mezcló la política con el cristianismo. Y no queremos, amados hermanos, eso. En esta iglesia no lo queremos. En esta iglesia la bendición de Dios va a venir por su mano. No podemos comprometer nuestros principios. No podemos dejar de venir a un culto entre semana o a un domingo porque andamos en una actividad política, sea de la oposición o del oficialismo. Jesucristo debe ser el primero. Amén. Así que no caigan en esta trampa. No, hermano, es que si mi partido gana, me van a poner como alcalde, como gobernador. Buscar primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Daniel no se dio y Dios lo puso en alto. Así que yo no estoy en contra de que la gente participe en la política. Yo estoy en contra de que la gente ponga la política por encima de Dios. Los primeros cristianos no le hacían culto a César. Nada que ver. Llegaba César a un pueblo y ellos no salían a recibir. ¡Ah, no! Nosotros no hacemos eso. Nuestro reino no es de este mundo. Amén. Yo sé que muchos no dicen amén porque yo sé que aquí hay unos cuantos que están inclinados hacia varios lados. Inclínese a Jesucristo y doble su rodilla y confiese su lengua que Jesucristo es el Señor de su vida. Número 5. Se les consideraba que tenían ideas alborotadoras o incendiarias. ¿Sí? No, esos son unos incendiarios, esos son unos alborotadores. Más adelante les voy a poner un ejemplo por qué decían exactamente eso de ellos. Ahorita no. Esas eran las 5 razones. Ahora, dijimos que eran 10 días. Pues proféticamente hubo 10 épocas en que los cristianos fueron perseguidos y masacrados. La primera, bajo el dominio de Lucio Domitio Claudio Nerón. Cuando él tenía 16 años de edad y llegó a ser César, un día quería escribir un poema y no conseguía inspiración. Y no consiguiendo inspiración, mandó a incendiar la ciudad de Roma y cuando veía las llamas empezó a escribir su poema y empezó a morir gente. Y cuando la gente le empezaron a decir que la gente se había dado cuenta que había sido él para sacarse el problema de encima, dijo que eran los cristianos que habían incendiado Roma y empezó una persecución tremenda contra los cristianos. Y en esa persecución, en el año 67, muere Pedro, es crucificado
Y luego en el año siguiente, en el 68, el apóstol Pablo es decapitado bajo el reinado de Nerón, el primer día de los 10 días. El segundo, Tito Flavio Domiciano, del año 81 al 96. ¿Saben una de las cosas muy importantes que él hizo? ¿Quién se acuerda? Él mandó al apóstol Juan a la isla de Patmos. Lo tuvo 18 meses allá preso. Y fue cuando Juan recibió la revelación del Apocalipsis. ¿Ve? Así que valió la pena sufrir. Este es el segundo. Segunda era de los 10 días. Tercero, Marco Ulpio Trajano, del 98 al 117, mató a Ignacio de Antioquía, un tremendo líder, lo echó en un foso lleno de leones y a él no le pasó como a Daniel. A él sí los leones se lo comieron y lo despedazaron y se lo comieron. Muy conocido. Otro fue Marco Aurelio Antonio Augusto, conocido como el Sabio. Él mandó a la hoguera a Policarpo. ¿Y ustedes saben quién era Policarpo? El pastor de Esmirna. Policarpo, en la época de Policarpo y otros, cuando muchos de ellos fueron torturados o encendidos, incinerados, quemados vivos, delante de la gente en el circo, la actitud de ellos, la paz que ellos reflejaban, cuentan los historiadores, como Eusebio, como Tácito, como Plinio, que aquello era tan conmovedor que mucha gente a veces bajaba de las gradas hacia la arena, llorando, confesando a Jesucristo y morían al lado de ese mártir. Tremendo, ¿no? Pasó muchas veces. Otra persona a quien Aurelio mató, que muy conocido, es Justino Mártir. Si usted no sabe, no tenemos tiempo para explicar la historia de estos grandes hombres del cristianismo. Tenemos a Lucio Septimio Severo. A él, ese también persiguió a los cristianos. Y una de las cosas que hizo fue que mató a Leonidas, el papá del conocido Orígenes. Luego de él vino Cabio Julio Verus Máximo, quien fue conocido porque él mataba a los cristianos y les gustaba matarlos en número de 50. Y los mandaba a enterrar de 50 en 50 y 50 en 50. Y eso lo hacía muy feliz. Otra persona fue Triano Decio. También cuenta que masacraba y mataba muchísimos cristianos. Estamos hablando de 10 épocas, de 10 persecuciones que hubo sobre la iglesia cristiana. Otro, Publio Licinio Valeriano, se hizo famoso a matar a Cipriano de Cartago. También un tremendo hombre de Dios, el 14 de septiembre del año 258. Lucio Dominio Aureliano, también que fue un hombre muy sanguinario, mató muchísimos cristianos. Luego vino Cayo Aurelio Valerio Diocleciano Augusto, el cual también fue conocido porque él quiso exterminar a los cristianos. Él declaró: yo moriré y antes que yo muera no quedará un solo cristiano. Déjeme decirle que después de su muerte empezó la paz cristiana, justamente. Entonces, aquí tenemos, estos 10 emperadores representan la tribulación por 10 días, por 10 épocas que la iglesia cristiana ha vivido, empezando de Nerón hasta Diocleciano. Las persecuciones fueron tan tremendas que hubo lugares en que los cristianos tenían que vivir en catacumbas subterráneas. La más famosa es la de San Calixto, que tiene más de 20 kilómetros de largo y que tiene aproximadamente 20 metros de altura. Ahí ven fotos de estas catacumbas. Ahí vivían los cristianos. Por casi 300 años fueron perseguidos los cristianos. Pero ¿saben? Fueron los años de más milagros y prodigios del cristianismo. Eran los años en que un cristiano, de verdad, Dios lo usaba de forma milagrosa, como decía la Biblia. Y estas señales seguirán a los que creen. Pero vivían en catacumbas, tuvieron que pagar su fe. Ahora queremos un cristianismo cómodo, ciertos días a la semana, a determinada hora, y no me presiones, por favor, que Dios conoce mi corazón, dicen algunos. Flavio Valerio Aurelio Constantino, conocido como Constantino I o el Grande, el 15 de junio del 313,
decreta que no se persigue más a la iglesia cristiana. Se los doy como dato. Terminaron las 10 épocas de persecución. Años más tarde, Teodosio I, conocido como Teodosio el Grande, en el famoso edicto de Tesalónica, el 28 de febrero del 380, declara al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, obligando a todas las naciones bajo el dominio romano a tener esa fe. Los que no la tuvieran iban a ser expropiados, iban a ser encarcelados, iban a ser muertos. Los cristianos perseguidos se convirtieron en perseguidores y la iglesia se convirtió en algo que no era. Teodosio fue el que declaró por decreto que solamente las escrituras debían ser leídas en los templos, que cada cristiano tenía que estar en un templo y que en un templo debía haber una persona ordenada y avalada por el gobierno para ser él el que ministrara, y que los demás no podían andar por las calles predicando, sino que la gente fuera a los templos. Gracias a eso estamos como estamos. La gente cree que viniendo al templo es suficiente. No. Jesús dijo, y predicar el evangelio a toda criatura. Nos mandó a salir, no encerrarnos. El diablo, como no pudo como los cristianos durante casi 300 años, dice, les voy a hacer la vida fácil. Les voy a dar un templo bien bonito para que se preocupen. Y algunos, cuando hicimos el anuncio que unas personas van a donar un templo para nuestra congregación, ya no voy a orar más. No, ahora es que tenemos que orar más, porque ese local tenemos que llenarlo con almas redimidas por la sangre de Jesucristo. Nosotros nunca formamos Arará para levantar la iglesia. Sueño con una multitud de gente restaurada por el poder del nombre de Jesús. Y yo le decía, nunca vi la estructura, veía a la gente que estaba dentro de la estructura. Nosotros no fuimos creados para construir templo, fuimos y somos una visión para construir vidas. Con esto termino en el día de hoy. Espero que haya tomado algo de la palabra de Dios para su vida. Y recuerde, la profecía no es interpretación privada, sino que los santos hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Así que si un ángel baja del cielo y os enseña un evangelio diferente de este, el tal sea anatema. Póngase de pie y vamos a orar al Señor.